El presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, anunció que en pocas semanas la empresa anunciará el cronograma del proyecto H2U Offshore, parte de una política de Estado para el desarrollo de la producción de hidrógeno verde para exportar. Según el funcionario, esto se da en el marco de los 90 años de la empresa, donde se están haciendo transformaciones en el presente, pero también miramos el futuro y la transición energética, dijo Stepanisic. En su cuenta de Twitter buscó ilustrar qué es el mundo de la industria del hidrógeno y su importancia hacia la descarbonización con un video de la revista The Economist. Hydrogen has been hailed as a fuel of the future that could help end the world's dependence on fossil fuels and aid the transition to net zero emissions. But for this hydrogen revolution to take place, some big obstacles need to be overcome. So is the hype about hydrogen justified? El 28 de agosto de 2009, la entonces titular de ANCAP, Marta Jara, ya se refería al tema. En esa oportunidad, la funcionaria reconocía los avances en la movilidad eléctrica con baterías para el transporte urbano, pero agregaba que el uso de ellas es pesado para servicios de carga de larga distancia, por lo que mencionó la apuesta a emplear hidrógeno. El proyecto Verne, nombre designado en la oportunidad, recibió en ese mismo año 2019 un préstamo no reembolsable de $200.000 para colaboración técnica en la ejecución del mismo. ¿Pero qué es el hidrógeno verde y cómo Uruguay podría convertirse en un país exportador de hidrógeno y productos que puedan ser elaborados a partir de este? Lo conversamos esta mañana con Álvaro Bermúdez, ingeniero, consultor, exdirector nacional de energía entre los años 2003 y 2005 durante la presidencia de Jorge Valle. Bermúdez, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, por suerte. No, por favor, un gusto. Bermúdez, en primer lugar, pues este es un tema que la verdad no está habitualmente dentro de nuestra agenda, no es un tema que abordemos habitualmente, ni los comunicadores ni la gente. Vamos a comenzar por lo básico y por lo menos creo que le voy a hacer preguntas muy básicas, vamos, con una persona que desconoce el tema. ¿Qué es el hidrógeno verde? Bueno, el hidrógeno es un gas que es abundante en la naturaleza, es probablemente el gas más sencillo dentro de la tabla de Mendeleev, está hecho con solo las partículas básicas, pero a pesar de eso la obtención del hidrógeno con fines comerciales está asociado a un cierto gasto energético y luego se transforma como en un commodity, en algo que podría ser para una persona normal asociado a la nafta, al gasoil, a cualquier combustible, con ciertos aspectos que hay que tener en cuenta, que es su carácter explosivo. O sea, si yo hago una red de gas natural como la que tenemos en el sur o que Argentina tiene en todo su territorio, hay que tomar una cantidad de elementos de previsión, instrumentación antiexplosiva y demás en los lugares de venta y distribución, y en el caso del hidrógeno habría que tomar otras medidas extras. Ajá. Pero básicamente es un gas que se obtiene fácilmente de distintas formas. Desgraciadamente el 95% de la producción del hidrógeno se da en base a elementos fósiles, o sea, por ejemplo el gas natural, si lo hacemos un reforming con vapor, obtenemos rápidamente una gran cantidad de hidrógeno de alta calidad. Pero hacemos un impacto, porque el tema del hidrógeno es que siempre va a venir con algo más, en este caso con gas natural, y hay una cantidad de otros subproductos que van a impactar el medio ambiente fuertemente. Uh-huh. Y lo mismo y con mayor impacto en el caso del carbón, por ejemplo. Nosotros escribimos de esto hace unos cuantos años con el amigo Carlos Maggi, en su columna del País hace tiempo, luego extinto, un gran amigo, pero claro, en aquel momento todavía era un tema demasiado avanzado para el Uruguay. Uh-huh. Hoy en día me parece fantástico que Alejandro Stepanisic y el ministerio y el ministro en persona, como el director de Energía,
Fischer Alcantero lo haya tomado con tanta fuerza. Me parece muy bien para el Uruguay, una gran oportunidad. Bermúdez, ¿nos puede ejemplificar en la práctica qué uso se le puede dar a esta energía? Bueno, sí, básicamente usted ha visto que ahora todos los autos hace rato que están tendiendo hacia ser autos eléctricos por una razón del artillero. Estamos en extinción de los recursos fósiles y poco a poco tenemos posibilidades de tener energía eléctrica más barata y más verde. Por eso se habla del hidrógeno verde. En realidad el hidrógeno es el mismo hidrógeno, pero el verde es aquel que obtenemos por medios de generadores limpios, entre comillas, como puede ser el recurso eólico, como puede ser el fotovoltaico. En discusión el discurso nuclear, pero en definitiva el verde viene por de dónde obtenemos la energía eléctrica, por ejemplo, necesaria para la separación, la obtención del hidrógeno. El hidrógeno es siempre el mismo, se convierte, como yo lo dije anteriormente, como un combustible, y la ventaja es la siguiente. Usted puede tener en un automóvil una batería pesada de litio, que además tiene una vida definida X bastante corta. No piense mucho, como decía Jara, en un camión de transporte de larga distancia, porque en ese caso la carga de la batería es tanto como la carga que lleve útil. Entonces pasa directamente a algo mucho más útil, que es la celda de hidrógeno, que no hace nada más que el camino inverso de la electrólisis. Primero, para obtener hidrógeno de una forma más limpia, lo podemos hacer por electrólisis, o sea, tomar agua, H2O, lo separamos, utilizamos ese hidrógeno, y luego en la batería se hace el fenómeno inverso. Se vuelve a unir el hidrógeno con el oxígeno, genera un voltaje que podemos utilizar justamente en un motor eléctrico. Y es muchísimo más pequeño que una batería de litio, muchísimo más práctico. Y si yo tengo una red de distribución de hidrógeno en el país, como lo tengo de ANCAP, de las estaciones de servicio, o como en Argentina hay de gas natural, yo podría cargar ese hidrógeno en autos y en camiones pesados y bajar muchísimo, por supuesto, la carga hacia la polución. Puedo perfectamente tener un costo relativamente competitivo, dependiendo siempre del costo de la energía eléctrica que yo tuve al principio en la obtención de este producto. Lo mismo en la refinería de ANCAP, ¿verdad? Uh-huh. Los costos de producción, ustedes se dan cuenta ahora, sobre todo que se está hablando tanto del precio de los combustibles, depende muchísimo también de la operativa en la refinería y del gasto energético que yo tenga que añadir al producto base, que sería en el caso de la refinería del petróleo. Ahora, Bermúdez, estamos hablando de esto y todavía, si bien hay y se está comercializando, de hecho hemos hecho una mesa aquí en nuestro programa sobre el tema de los autos eléctricos o los autos híbridos, no es una conversación que esté habitualmente dentro de los temas de discusión. ¿Cómo se llevaría esto a la práctica, digamos? ¿Cómo se puede bajar esto a tierra y que pudiera ser utilizado comúnmente en nuestro país? Mire, yo creo que es muy factible de hacerlo. La discusión aquí estaría más direccionada al hecho puntual de cómo lo vamos a hacer. Si Ajá. Lo vamos a hacer con medios del Estado o lo pensamos hacer con privados. ¿Cuál sería la diferencia allí? Y bastante, porque digamos que usted sabe muy bien cómo terminan estas cosas muchas veces cuando empezamos a hacer por caminos de empresas del Estado, empezamos a tener muchas secretarias, muchos automóviles, mucho gasto, lleva mucho más tiempo, y los privados son bastante más ágiles en esto. Fíjese que en este momento Europa tiene un gap, una avidez de hidrógeno muy grande, porque está yendo hacia el verde y está abandonando los fósiles. Entonces hay una oportunidad muy grande de que nosotros podamos exportar, o sea, ya no el tema nuestro pequeño de 3 millones y medio de habitantes, sino que podríamos exportar grandes cantidades, porque tenemos una ventaja muy grande en el tema eólico, sobre todo en el tema offshore.
Ajá. Offshore quiere decir, nos vamos acá a 20 kilómetros adentro del Río de la Plata, están los estudios hechos y tenemos casi la mitad del tiempo soplando el viento lo suficientemente fuerte como para mover equipos eólicos del orden de 1,5 mega, 3 megas, 6 megas. Entonces la generación eléctrica sería fantástica. El factor de utilización sería del 50%, lo cual es un sueño en el tema eólico. Generalmente en tierra los actuales que tenemos están en el orden del 17, 20, 25% cuando llega un viento muy muy fuerte y durante periodos muy cortos. Entonces, acá tenemos dos áreas bien definidas. Una es la utilización en el Uruguay, donde se puede hacer una planta piloto, donde se puede probar perfectamente en el mercado chico, a ver cómo nos movemos con los camiones fundamentalmente, por supuesto los automóviles, y ver cómo esto en una especie de experimento privado, con costos privados, que le sirva a alguien para mostrar un caso específico, se puede tener suceso. Y el otro es el negocio grande, ¿verdad?, que es para chicos más importantes, que les puede interesar de repente a alemanes, a franceses, a ingleses, a dinamarqueses inclusive, para la obtención en el Río de la Plata de grandes cantidades de hidrógeno, a partir de tener un generador eólico en una plataforma que genera energía eléctrica. Esa energía eléctrica yo la utilizo para hacer electrólisis, o sea, separar el hidrógeno del oxígeno del agua, y luego lo cargaría a barcos parecidos a los metaneros que transportan bajo presión el hidrógeno en grandes cantidades. Muchas veces se utiliza un gas, el amoníaco, como carrier, no viene al caso. Y en ese caso las cosas empiezan a tomar forma y a ser un muy buen recurso para Uruguay. En cambio, si tomamos el otro camino, que es el camino, digamos, de la empresa pública, yo diría que las cosas se pueden hacer muy, muy largas. Y ya nos hemos perdido varios trenes, me parece, a esta altura del partido. Bermúdez, no sé qué cree. Volviendo un poco a la inversión que requeriría todo esto, ¿de cuánto hablamos concretamente o cuáles son los pasos que deberían darse para poner en marcha esta tecnología? Bueno, son muy distintas, depende de los objetivos que usted me preguntó, ¿no? Evidentemente para el tema local, para el transporte, fundamentalmente, que es donde se ve mejor el negocio, y en tierra estamos hablando del orden de los 100 millones de dólares. Bueno, podemos empezar con la plantita de 30 millones de dólares, luego 100 en el sentido de que eso, si tiene éxito, se puede expandir. Pero el otro negocio son miles de millones de dólares. Por eso yo digo que en esos negocios meter al Estado con las necesidades actuales y con las capacidades financieras y nuestra deuda externa me parece que es imprudente. En cambio, los privados lo pueden hacer muy bien, y al revés, nos pueden dejar a nosotros una buena parte del negocio a la cual podríamos ingresar en el momento en que realmente ya las cosas están maduras, y puede interesar también a muchos inversores locales participar de estos negocios. Además, estamos hablando de tecnología que ya los europeos están manejando muy bien. No estamos hablando de ninguna cosa que esté en desarrollo, que haya que hacer demasiado research and investigation. O sea, esto es algo que ya está, y que el tema es simplemente tener la capacidad financiera. La capacidad financiera está también en Europa porque está el mercado. Y en el aspecto interno, usted tiene algunos saldos de generación que pueden llegar a ser interesantes al principio, pero yo diría que estamos hablando de que lo de UTE no es suficiente para ni siquiera para el transporte. O sea, necesitaríamos otra inversión privada de generación para poder realmente hablar en serio de estas cosas. Bermúdez, planteándolo como usted lo plantea, digamos, no tendría que estar entonces en la órbita, o para evitar cierta burocracia no debería estar en la órbita de alguna de las empresas públicas, pero sí tal vez en el ministerio. Sí, por supuesto. No, el ministerio y varios ministerios, porque acá entra también seguramente el Ministerio de Economía. Nos tiene que dejar, por ejemplo, mismo en esta planta piloto que se está hablando, donde ANCAP piensa dar capurro por razones de que ya tiene los permisos ambientales, tiene
está próximo a una subestación de UTE y está en la ruta, entonces los camiones entrarían y saldrían rápidamente. Ahí tendríamos que tener el Ministerio de Economía sacándonos impuestos de manera de que esta prueba piloto no tenga un cargo, ¿verdad?, impositivo innecesario en estos primeros momentos, que son para ver si realmente el negocio puede funcionar. Pero, insisto, me parece muy inteligente mantenerlo dentro del ámbito privado, dándole desde el Ministerio todo el apoyo, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía. ¿Por qué no el Ministerio de Relaciones Exteriores también puede llegar a cumplir una tarea importante? Porque si usted ha hecho algún negocio en el Uruguay desde el extranjero, sabe que muchas veces se necesita una cantidad de permisos y una cantidad de apoyo de la Cancillería. Entonces esto es multidisciplinario, es más que nada viabilizar un negocio hasta que dé sus frutos y puede llegar a dar frutos muy buenos para los uruguayos, bajando los costos de transporte, bajando los costos Uruguay, ¿no?, de producción, lo cual puede beneficiar también a otras áreas que no tienen nada que ver con este asunto, pero que son productivas y que dan trabajo a los uruguayos. Bermúdez, usted recién decía el tema europeo y mencionaba incluso a Alemania, una nota del 2 de agosto del Ministerio de Industria con el título "Uruguay priorizará áreas de desarrollo con un enfoque de inversiones sostenibles", dijo el ministro Paganini, menciona justamente la estrategia país para el hidrógeno, que se espera anunciar en pocos meses. También apunta a que Uruguay se transforme en un exportador mundial. Como ejemplo, hoy se dialoga con el gobierno alemán para participar de los proyectos que apoyan la exportación desde países como el nuestro. Bien, Alemania tiene una capacidad financiera muy grande. De hecho, durante muchos años fue el banco de la Unión Europea. Prácticamente todos los otros países se financiaron de Alemania. No sé ahora la situación en la que esté, pero además tiene tecnología de punta. Así que, bueno, me alegro mucho. Me parece que el ministro va por el camino correcto, sin duda. Bermúdez, usted decía recién que, lo dijo el pasar allí, de que ya habría definido qué planta se utilizaría. ¿Cuál sería? ¿Para el proyecto piloto? Sí. Sí, Capurro, porque tiene permisos ambientales y ya le digo, estratégicamente está al lado de una subestación de UTE. UTE tiene que vender la energía eléctrica, ¿verdad?, para el kit que va a venir, que es el que va a producir el hidrógeno a partir del agua, y luego, bueno, va a ser cargado en transportes de pesados y está al lado de la ruta. Entonces es un lugar estratégico y ANCAP parecería que está dispuesto a... Bueno, se interrumpió la comunicación, ahora ahí volvió. Sí, ¿hola? Sí, justo se interrumpió, decía ANCAP está dispuesto a... Perdón, sí, me voy a acercar más. ANCAP está dispuesto a prestar el terreno de Capurro con sus permisos y demás para que el plan piloto, o sea, el kit que va a venir de electrólisis, de electrólisis, que permitiría la producción de hidrógeno, lo haría a partir de energía eléctrica que saca de una subestación que tiene próxima a Capurro. Y además la producción de hidrógeno iría a camiones que entrarían rápidamente y saldrían porque está muy cerca de la ruta. Y además el predio tiene permisos ambientales, entonces sería muy bueno para el proyecto piloto, sin lugar a dudas. Unas últimas preguntas de mi parte, por lo menos, Bermúdez. ¿Qué seguridades debe tener este proyecto en particular? ¿Usted se refiere al proyecto grande offshore o al pequeño? A cualquiera, al manejo de esta energía, digamos. Bueno, es una nueva energía que entraría en la matriz energética nacional. Ya le digo, el tratamiento del hidrógeno no es como el gas natural, demanda mucha más seguridad, pero yo diría que para Uruguay, y para los técnicos uruguayos y para la experiencia de las empresas uruguayas, tanto UTE como ANCAP, estamos de sobra, tenemos la gente educada y preparada y hay gente en la refinería que trabaja normalmente con hidrógeno, así como en UTE se lo utiliza como un aislador, o sea que no tenemos ningún problema técnico, no tenemos ningún problema ambiental, al contrario, me da la impresión de que es muy viable y nos traería mucho beneficio. Está muy bien pensado, es una muy buena opción para seguir adelante
Pero insisto, no cometamos el viejo error, hagamos que los privados sean los que lleven adelante la voz cantante y tomen el riesgo financiero, sobre todo en esta etapa de la cual estamos recién saliendo de una pandemia que evidentemente nos ha costado. Justamente para reforzar ese concepto, Bermúdez, porque usted se imaginará que cuando la gente le hablan de un nuevo proyecto en ANCAP energético, la gente se quemó con leche, ve la vaca y llora, y ya nos recordamos de lo que pasó con la regasificadora, claro, y todo lo que demoró la planta de ciclo combinado. Entonces, claro, ¿cómo eludir, cómo buscar la forma de eludir esos potenciales problemas para que después, dentro de 20 años, no estemos discutiendo sobre aquel negocio que perdimos, que tenía que ver con el hidrógeno, del que poco sabíamos incluso? Muy bien, me alegro muchísimo de la pregunta, porque yo fui de los impulsores más fuertes del ciclo combinado, que por fin se dio después de 8 años que le tardó el Frente Amplio en entender de que era un muy buen proyecto, y bueno, también la planta de regasificadora, que si se hubiera hecho en tiempo y forma, antes de que los argentinos hicieran 2 o 3, mientras nosotros seguíamos buscando a ver dónde colocarla, evidentemente va en el sentido de lo que usted me pregunta. Estoy totalmente de acuerdo de que siempre nos tomamos demasiado tiempo justamente cuando las cosas pasan por el Estado. Si el Estado se reduce a hacer lo que se está diciendo que va a hacer, que es viabilizar, facilitar, sacar impuestos, permitir que el primer paso, que es el paso piloto, el paso experimental, ver hasta dónde llega, medir, ayudarse de la universidad, ayudarse de las mismas empresas del Estado para medir el fenómeno, en poco tiempo podemos saber si esto funciona o no funciona y si puede beneficiarnos a nosotros, tanto dentro del transporte. Fíjese lo importante del transporte en Uruguay comparativamente con Argentina o Brasil. Para transportar galletitas en el Uruguay, el costo que hay que ponerle es tan alto que a veces transportar las galletitas de Montevideo a Artigas hace que el costo de las galletitas sea prohibitivo. Sea más fácil adquirirlos en Argentina o Brasil, ni le cuento por el tema del cambio en este momento, pero aunque no existiera. Entonces, nosotros tenemos un costo Uruguay muy grande que este proyecto podría ayudar muchísimo a solucionar. Desde ese punto de vista, me parece que es imbatible. Pero tenemos que quedarnos mirando desde afuera. Si no, vamos a hacer un ANCAP 2 con una cantidad de muchachos en exceso, con muchas secretarias, con muchos choferes, con muchos celulares sin límite, y nos va a costar muchísimo tiempo llevarlo adelante y nos va a dar después un dolor de cabeza. Estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Para finalizar, Bermúdez, usted en la nota nos decía que el petróleo o los combustibles de origen fósil, los combustibles fósiles, bueno, van a tener un tiempo, digamos, de caducidad, ¿no? ¿En cuánto usted estima que pueda darse el cambio o cuándo se dejarían de usar masivamente los combustibles fósiles a nivel global? Usted sabe que yo tengo 66 años. Desde, creo, mis 20 años se viene diciendo que se termina el petróleo. Ajá. Trabajé en petróleo, trabajé en Schlumberger en búsqueda de petróleo durante unos cuantos años. Es difícil saberlo porque el tema de los combustibles fósiles es que en la medida en que los precios suben, hay yacimientos que antes eran económicamente no rentables que con los nuevos precios más altos se vuelven rentables. Entonces claro, está sumando permanentemente recursos. Es muy difícil decirlo, pero lo que sí le digo es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Los que venden petróleo están pasándose al gas natural abiertamente, y el gas natural da muchísimos más recursos que son bastante más limpios también, hay que decirlo. Y entonces, si usted piensa que eventualmente pueden haber autos híbridos, pueden utilizarse recursos del gas natural que son... Bueno, de hecho, le estoy diciendo que el 95% de la producción de hidrógeno en realidad se hace con gas natural. El otro 5% con electrólisis, que es la que vamos a utilizar acá en Uruguay. Entonces, ¿por qué es eso? Porque es más barato, es la ley del artillero. O sea, el fósil gana siempre porque el recurso es más barato, el procedimiento es más rápido y masivo, y hay otros recursos que son más limpios, pero son más caros, son más complicados. Fíjese, por ejemplo, esta posible planta de piloto hecha montada con todo a favor aquí en Uruguay, va a tener un problema con UTE.
más problema, digamos. Usted va a viabilizar las cosas, pero usted le va a vender a un precio de ventaja, de acuerdo al horario. Usted sabe que el precio de la energía eléctrica varía muchísimo. Sí, el precio spot. Para el productor durante el día. Si lo compro a las 4 de la mañana es un precio muy bajo, si lo compro a las 8 de la noche es carísimo. Y además le va a vender también cuando tenga acceso, por ejemplo, de generación eólica. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Qué hace eso? Si yo soy el dueño del kit que va a producir hidrógeno a partir de agua, digo, voy a tener que poner un kit un poco más grande para que en esas ventanas de compra de energía eléctrica barata yo pueda producir mucho hidrógeno, un pico de hidrógeno, ¿verdad? Y después va a estar sin conectar durante el resto cuando la energía eléctrica sea muy cara. Entonces, ahí ya, ve, usted tiene una limitación. Claro. Para el privado, que va a tener que pensar todos estos números. Después está el tema de que UTE en realidad le sobra, pero no le sobra tanto, porque si vamos para estas pruebas no hay ningún problema, pero cuando empecemos a hablar de una planta en serio, con pantalones largos, pensando en de abastecer todos los camiones de transporte del Uruguay y alguna flota, por supuesto, de híbridos, ya la cosa no da. O sea, UTE tiene un surplus muy acotado y lo peor de todo, que además produce energía eléctrica en horarios que no son programables, dependen exclusivamente de cuando sopla el viento o cuando tengamos mucho sol en la fotovoltaica. O sea, hay una gran dependencia de los recursos limpios, de energía limpia. Por eso yo mencioné así al pasar el tema nuclear, que yo creo que es otro recurso limpio que hay que tener en cuenta porque no tiene todos esos inconvenientes. Claro, por eso yo le planteaba hace un rato el tema de la seguridad, porque en Uruguay se ha discutido, yo creo la mayoría de las veces sin información, sobre el tema de la energía nuclear. De hecho, a usted le tocó fusionar la Dirección Nacional de Energía Nuclear y después hasta se legisló en contra de ese tema sin tener la suficiente información, por lo menos desde mi punto de vista, basado en algún par de incidentes que ocurrieron, pero que nos limitaron a ciertos tipos de energía, ¿no? Sí, el tema nuclear es una historia de insuceso en Uruguay, porque fíjese que nosotros estamos rodeados de dos grandes países, Argentina y Brasil, y los dos tienen energía nuclear, tienen todo, tienen carbón, tienen petróleo, tienen gas, y además tienen energía nuclear. Nosotros que no tenemos carbón, no tenemos gas, no tenemos petróleo, no tenemos nada, ni siquiera nos hemos prohibido la energía nuclear, que probablemente sea la más barata y la que menos ocupe lugar. Pero bueno, así son las cosas, esas son los manejos políticos que se dan en un momento dado, y fíjese que después terminamos nosotros comprando energía nuclear a nuestros vecinos, porque salvo alguien que haya descubierto una forma de discriminar los electrones que pasan por Salto Grande cuando estamos comprando energía de Argentina o de Brasil, que yo sepa, van todos juntos. Álvaro Bermúdez, sí. No, iba a encarar el cierre del reportaje, pero usted tiene razón, no sabemos qué es lo que pasa por Salto Grande cuando compramos energía, no sabemos su presencia, sabemos de dónde viene, pero no de cómo fue creada, digamos. Exactamente. Álvaro Bermúdez, ingeniero, consultor, ex director nacional de energía, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y esperemos que sea útil y que genere algún tipo de inquietud en el público, porque nos puede beneficiar en el bolsillo a cada uno de los uruguayos. Sin dudas, muchas gracias.